Jeffrey Epstein. Yeah, I came in with the saw. Ooh, yeah, I came in with the saw. Bitch, I play red raw. Yeah, bitch, I play red raw. Buah, chavales, tremenda intro esa de mi papá. Nah, mentira, no se la crean. No soy un monstruo como él. Aunque odio a los haitianos y todo, tengo mis límites. Y son grandes. Aunque bueno, depende de los si miramos límites racistas. Pero bueno, no venimos a eso hoy. Hoy venimos a hablar uno de los casos más pesados, pero más pesados que la gorda de Teto. Sí, el caso de la historia de Albert Epstein. Pero antes de seguir, espera. Albert Epstein. Albert Epstein. Creo que ese no era nuestro prota. Pero bueno. Antes de seguir, por favor, necesito otro micro. Pero bueno, seguramente conozcan el caso de Epstein, que es sobre un señor que llevaba a celebridades y famosos a su isla, como esta en la que yo estoy ahora. Uy, tremenda oveja. Pero, como en la que yo estoy ahora mismo. Pero él lleva a muchachas jóvenes en un perfil demasiado específico de edad y características peculiares. Bueno, esta historia comienza en el año de 1953, un 20 de enero. Otra aclaración, me quedé medio down. Otra aclaración, lo que hizo esta persona está y estará mal, porque él fue un monstruo. Muy chévere por los jajas y los momazos, pero toca aclarar que él hizo y lo que está mal. Pero bueno, nuestro prota nació en Brooklyn, Estados Unidos, en 1953, un 20 de enero. A ver, este imbécil era muy tímido. Pero cuando digo tímido, era tímido a niveles no toco pasto. Era tipo, hola, soy un chico otaku, pero que vomita, acabo de decir. Bueno, ese chaval era muy bueno para las matemáticas. Tan bueno que le daba clases a sus compañeros de clase. Y también logró saltarse un par de años de su escuela. What the fuck, como las torres. Pero bueno, que su personaje Fortnite era como muy piloso, me di cuenta de eso. Demasiado piloso. A los 16 añotes fue a la universidad, pero terminó dejándolo en el 1971. Cambió la escuela, se cambió de escuela y empezó a estudiar matemáticas fisiológicas en la Universidad de Nueva York a los 21 años. Disculpen, a los 21 años dejó los estudios, pero chaval, parece mod de Discord. ¡Todo le da pereza! Pero bueno, después de eso empezó a dar clases de matemáticas y físicas en la Dalton School. Pero para el que no sepa, esa escuela era una de esas escuelas muy prestigiosas. Tan prestigiosas que creo que era esa escuela, no sé, creo que no es canon, pero siento que es de esas escuelas a la que iba esa niña rompehuevos en Charlie, la fábrica de chocolate casero. Pero bueno, así no era la película, pero bueno. El profe Jefferson Epstein se llevaba muy bien con los estudiantes. Pero cuando digo bien, es muy bien. Porque llegaba a tal punto de que los estudiantes lo invitaban a fiestas donde habían, obviamente, estudiantes. Y, o sea, cabe aclarar. Y después, acá es donde empieza a instalar los archivos PDF en el cerebrito de nuestro Jefferson. Porque se acercaba a estudiantes menores de edad. Y, pues, cabe aclarar, mujeres, ¿cierto? Y acá es donde empiezan uno de los actos, donde empiezan a deformar a nuestro Jefferson Epstein. Entre sus estudiantes se encontraban los hijos de Alan Greenberg, siendo el director ejecutivo de uno de los bancos más importantes de inversión en Estados Unidos. Que el nombre de ese fucking banco, para el que no sepa, era Bear Stearns. Y pues sí, si eres bueno en matemáticas, obviamente serás bueno para las cuentas. Solo debes contar numeritos y saber cuánto gana el señor feudal por vender negros. Es fácil, no es tan difícil, solo son numeritos. Pero bueno, en tan solo 3 años pasó de ser un obrero, pues obviamente no un obrero, sino pues, no sé si me haya hecho entender, a ser operador de opciones, y con ese cargo empieza a tener a los clientes más importantes, por así decirlo, del banco. Pero ¿qué hacía exactamente Epstein en ese cargo?
A ver, se enfocaba en reducir los cargos de atribución durante uy, estoy hablando como down. Reducir los cargos de atribución. ¿Qué es eso? Creo que son impuestos. No sé, no me vayan a creer en esa parte porque no estoy seguro de qué es eso. Pero creo que son impuestos. Durante su cuarto año en el banco, durante los 80s, Epstein se convierte en socio. Pero después se tuvo que ir por irregularidades que hubo en la empresa. Se tuvo que ir a empezar debido a razones. Fue porque se quedaba con un porcentaje de dinero. Para que me entendáis mejor, la forma en la que se quedaba era algo así. Buah, he vendido muchos esclavos hoy. He ganado mucha plata en cantidades. Buah, soy millonario. Oye, tú, contador, ¿cuánto hemos recaudado hoy? Pues parece que hemos ganado $999,000 de vender tanto negro asqueroso. Buah, gracias, lo sabía, hicimos mucha plata hoy. Gracias, fentanilito, gracias, hicimos mucha plata hoy. Ese maldito dueño no sabía que me robé mucha plata de los esclavos. Ya me puedo comprar mi fentanilo. Lo que hizo nuestro amigo el fentanilero es lo que prácticamente hacía nuestro amigo el Jefferson. Se robaba plata, o sea, porcentajes muy pequeños, pero a cantidades tan grandes, esos porcentajes no parecerían tan pequeños. Pero después de su salida, ese desgraciado fundó su propia empresa. La función de esa empresa era recuperar algo de dinero de las fuentes perdidas. Pero acá es donde saqué las fuentes, el video en donde saqué la información, como que nombraba dos empresas, entonces en esta parte no estoy tan seguro. Pero bueno, voy a seguir. Una de esas empresas puede ser, pues, si eres un abogado que robaba plata, obviamente vas a saber cómo recuperar esa plata. Epstein tenía numerosos clientes, pero uno de esos clientes estaba valorado en $4,000 millones. Escuchen bien, $4,000 millones. Eso son muchas esmeraldas. Eso es como darle droga a un perro. Pero esa persona era un traficante de armas. O bueno, no de Arabia Saudita. Pero ojo, acá la información también está medio confusa. Discúlpenme porque por no haber investigado bien. Era un puente de tráfico. O sea, era como el puente, ¿cierto? Pero acá tomen esta información con pinzas, por favor. Pero bueno, ¿qué pasó? Era un intermediario. Esa era la palabra. Ese cliente le presenta a Jeffrey con John Mitchell. Para que quien no sepa, en ese momento era el fiscal general de los Estados Unidos de América. Acá ya la cosa se empieza a poner más teto, más grande. Juntos le presentan a Stephen Hockenberg. Este hombre era el jefe de la Tower Financial Corporation. Sí, un hombre, no es la Torre Gemela, tranquilos, yo también pensé lo mismo, pero no le pego un avión. O quizás sí, el avión de Epstein, pero no. Aún no. Una empresa que consistía en comprar deudas e intentar pagarlas. Y esa persona buscaba un individuo capaz de convencer a otra persona de devolver mucho dinero. O en términos de Minecraft, devolver muchas esmeraldas a un aldeano que se las robó. Y escuchad bien, este marrano de Epstein ganaría una suma de $64,000 al mes. O sea, en esa época eso es mucho dinero, demasiado. Pero Hoffenberg y Epstein se llevaban muy bien en este punto. Nuestro prota tiene uno de los desarrollos de trama jamás antes vistos en el anime. Empieza a ganar una fama, pero a tales puntos de reunirse con personas de alta esfera, como Donald Trump y Clinton. Iba a fiestas que lo invitaban, pero se terminaba aburriendo. Pero, o sea, aburriendo porque decía, no chill, no hay niñas, me voy. Literalmente hacía eso. Porque solo se quedaba si había niñas. O sea, no niñas, porque ya, sino chicas muy jóvenes. Pero jóvenes. Se quedaba solo si había de eso. Solo si no había de eso, se iba. Y cabe aclarar
que me salté un detallito de Epstein y Hoffenberg. Trabajaba en un esquema Ponzi que, en pocas palabras, son pirámides. A este punto, nuestro prota funda su propia empresa, Epstein and Company, y nuestro Jefferson solo se enfoca en clientes que valgan más de $1,000 millones. Y uno puede pensar, bueno, en Estados Unidos eso debe ser muy pocas personas. Hay muchos millonarios en Estados Unidos que valen más de eso. Luego conoce un señor llamado Leslie Wexner, que para el que no sepa era el fundador de los secretos de Victoria. Sí, los secretos de Victoria. Que bueno, quizás esta serie vaya a tener 3 o 2 capítulos, pero en este abordamos cómo nació la leyenda. Héroe o villano. Jeffrey Epstein, nada, mentira. Héroe o villano. Salvador o mentiroso. Nada. Pero bueno, voy a dejar hasta acá. Ya se me alargó mucho.